Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio, siempre agradeciendo al Señor por el privilegio que nos da de poder ministrar su palabra. Hoy, pues, estamos abordando el tema doctrinal y pues siempre hemos manifestado la importancia que tiene la doctrina en la vida de un cristiano. Definitivamente, sin doctrina, un cristiano es vulnerable a muchas cosas. La doctrina de alguna manera nos vuelve herméticos para que nosotros podamos evitar que se filtren en nuestra vida aquellas cosas que puedan desviarnos del verdadero caminar con el Señor. Recuérdese que la Escritura dice precisamente que en el tiempo final vendrán vientos de doctrina para llevar y hacer como las olas del mar o como la hojarasca seca a los cristianos. Pero los cristianos que tienen una doctrina estable, una doctrina firme, pues siempre permanecerán de esa misma manera con el Señor y en su caminar con Él. Así que vamos a hacer una oración, vamos a suplicarle al Señor que Él nos pueda bendecir de una manera muy especial y que podamos nosotros recibir aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nuestra vida. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, te agradecemos esta oportunidad que nos das de trasladar tu palabra y específicamente tu doctrina a través de estos medios. Te pedimos, papito, por favor, que seas tú propicio, Señor, para que esta enseñanza pueda ministrar la vida de tu pueblo, Señor, donde quiera que se escuche. Bendícenos, enséñanos, instrúyenos, papá, por amor a tu nombre, lo necesitamos, Señor, que seas tú, Señor, el que puedas obrar de manera especial, Señor, y que esto venga a cimentar nuestras vidas. Por favor, papito, te lo solicitamos. Amén y amén. La semana anterior, hermanos, estuvimos platicando con relación al tema del fruto del Espíritu. Y pues hoy trataremos de concluir esta enseñanza, aunque siempre hay muchas cosas que pues nosotros necesitamos estar aprendiendo con respecto al fruto del Espíritu. Pero quisiéramos de alguna manera pues hacer una especie de resumen de las cosas que estuvimos platicando con el propósito de que cada uno de nosotros vayamos recordando las cosas más importantes que platicamos, tal vez no las específicas, sino las más generales, y que de esta manera podamos poner el fundamento para poder continuar con el tema del fruto del Espíritu. Algo que es bien importante que nosotros recordemos es el hecho que el fruto del Espíritu, hermano, es el carácter de Cristo. Es decir, que cuando nosotros dejamos que el Espíritu venga a fructificar, estamos permitiendo que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros y de esa manera nuestro carácter va a ir desapareciendo para que se establezca el carácter de Él. La segunda cosa, hermano, que vimos es que el amor es el centro, es la base de todos los demás, de todas las demás facetas del fruto. Es decir, que no podríamos poner el amor como el primero de los frutos, sino como la base de todos los demás, de las demás facetas del fruto del Espíritu. Otra de las cosas, hermano, es que también tenemos que recordar es que el fruto del Espíritu define lo que nosotros somos. El fruto del Espíritu define lo que nosotros somos. En contraposición con lo que son los dones, es, hermano, ahí se define, los dones definen lo que nosotros hacemos. Entonces hay una diferencia, el fruto es lo que somos y los dones, hermano, es lo que nosotros hacemos. En el caso del fruto del Espíritu, también dijimos que como es lo que nosotros somos, no es optativo, sino que, hermano, todo cristiano que quiere avanzar y evolucionar debe de dar el fruto del Espíritu Santo, porque árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que todos los cristianos debemos de dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo en nosotros. Sin embargo, si vemos en el caso de los dones son optativos. La Biblia dice, anhelad los mejores dones. Claro que el Señor a todos nosotros nos ha dado dones,
pero nosotros también podemos anhelarlos. Entonces, esto hace, hermano, que los dones sean optativos, no así el fruto del Espíritu Santo, que es indispensable. Otra de las cosas que vimos, hermano, comparando dones y frutos, es que cuando se habla de dones, se habla a nivel plural, y cuando se habla de fruto, se habla a nivel singular, porque los dones son varios. Son 18 dones de los que menciona la Escritura. En el caso del fruto del Espíritu, aunque hay 12 facetas, pero es un solo fruto con 12 facetas, ¿verdad, hermano? Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos bien claro para que nosotros no seamos confundidos ni equivocados en este sentido. Otro de los aspectos también analizados la semana anterior fue, hermano, que el Señor nos da el fruto del Espíritu como una semilla que nosotros debemos de desarrollar o permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra para que se desarrolle entonces el fruto. Es decir, que aunque la obra la hace el Espíritu Santo, nosotros debemos de permitir. ¿Y cómo lo permitimos? Negándonos a nosotros mismos, por decirlo en el sentido espiritual, aprendiendo a morir, para que de esa manera entonces nosotros, hermano, podamos analizar o ver más que todo en nuestra vida manifiesto ese fruto del Espíritu. La otra cosa importante, hermano, es que el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu produce en nosotros. Fíjese, el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu produce en nosotros. A diferencia de los dones, que los dones, hermano, es lo que el Espíritu hace a través de nosotros. El fruto es lo que produce en nosotros, los dones lo que hace a través de nosotros. Ok, esto nada más para recordar lo que estuvimos platicando la semana anterior y poder continuar ya en el aspecto específico de las facetas del fruto del Espíritu que estaban pendientes. Entonces, el tema, hermano, pues es el fruto del Espíritu en su segunda parte, y pues ya analizamos, hermano, las cosas más importantes. Ahora quisiera avanzar un poquitito en este tema. Recordemos entonces cuáles son las facetas del fruto del Espíritu. Número 1, amor. Número 2, gozo. Número 3, paz. Número 4, paciencia. Número 5, benignidad. Número 6, bondad. Estas facetas del fruto del Espíritu, hermano, son las que la semana anterior estuvimos viendo. Es decir, que de estas facetas ya hablamos. Por supuesto que hay muchas cosas más que enseñar con respecto a ello, pero que es importante, hermano, por lo menos dimos el concepto básico. Por el otro lado está la fe o fidelidad, ¿verdad? Porque algunas versiones la traducen fe y otras fidelidad. Está la mansedumbre, está el dominio propio, la justicia, la verdad y la alabanza. Estos son las facetas del fruto del Espíritu que hoy van a ser abordadas con la ayuda del Señor. Así que, hermano, pues el Señor nos auxilie para que de esta manera, hermano, nosotros podamos ir avanzando, desarrollando y que tengamos claro, hermano, cuáles son las facetas del fruto del Espíritu. Recuérdese, hermano, que Gálatas capítulo 5 nos habla de 9 de estas facetas, y las otras 3 las encontramos, me parece, en la carta a los Efesios, en la carta a los Hebreos, hermano. Por lo menos ahí me parece que están las otras, ¿verdad? Y no sé si Romanos era el otro, pero ya lo vamos a ver aquí con detalle. Esto, hermano, solamente para entender que la base, como bien dijimos, la base de lo que es el fruto del Espíritu es el amor. Esa es la base principal de todo el fruto del Espíritu. Si no hay amor, como dice la Escritura, nada soy, ¿verdad? Entonces, el amor es la base principal. Aquí, hermano, puse en rojo las facetas del fruto del Espíritu que ya analizamos la semana anterior, y ahora nos corresponde pues las que están en negro, ¿verdad? Y que las vamos a ir desarrollando más o menos en este mismo orden que están aquí establecidos. Entonces, vimos que cada
cada tres facetas del fruto del Espíritu tenía una manifestación, ¿verdad? Una forma de cómo se manifestaba. Y aquí vamos a ver entonces cómo es el carácter en su relación con Dios. El carácter del cristiano en su relación con Dios es lo que manifiestan estas tres facetas del fruto que vamos a ver. Entonces aquí sería fe. Y como dijimos que el amor es la base, es la fe, es el amor que cree. Es el amor que cree, es decir, el amor que nos empuja a creer. Cuando digo empuja, no estoy hablando de imposición, sino que estoy hablando que nos motiva a creer. Entonces, veamos aquí el concepto más conocido de lo que es fe, hermano, está precisamente descrito en Hebreos capítulo 11, versículo 1, aunque ese concepto está en toda la palabra, pero descrito, hermano, aquí en este versículo. Y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto hermano, es muy fácil no de entender, sino que es muy fácil de que los cristianos sepan de memoria este concepto. Sin embargo, comprenderlo a cabalidad, pues hermanos, solamente por el Espíritu, porque la Biblia dice que es el Espíritu el que nos da el entendimiento y el que nos guía a toda verdad. Entonces, la fe es la certeza, la seguridad, hermano, de algo que se espera. Por eso es que si una persona no espera algo, no puede tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, que la fe está íntimamente ligada con la esperanza, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Biblia pone esos tres elementos juntos, la fe, la esperanza y el amor. El amor, que es la base principal, la esperanza, porque nadie puede tener fe si no espera algo, ¿verdad? Hermano, y pues entonces ahí por lo menos están esos tres aspectos. Ahora, entonces dice también que la convicción de lo que no se ve. Algunas versiones lo ponen como la revelación de las cosas que no se ven. Es decir que, hermano, lo que hace la fe es abrir nuestros ojos espirituales para ver aquello que existe en el mundo invisible. Hay cosas que ya están en el mundo invisible. Dios dice que la Biblia que Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, las bendiciones están determinadas ya en los lugares celestiales, pero nosotros no las vemos. Pero por la fe lo que hacemos es traer lo que Dios puso en las regiones celestes, traerlas, hermano, para hacerlas una realidad aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de fe. Esta es la palabra de donde nace, hermano, esa palabra fe. Es la palabra pistis, que es la palabra 4102, que tiene una raíz en la 3982 y dice que significa firme persuasión. Es decir, persuadir a alguien, hermano, es convencerlo. Entonces, es una firme convicción, ¿verdad? Es credibilidad, es una convicción basada en el oído. Por eso es que la fe se activa precisamente por el oír, y aquí dice es una convicción basada en el oído. Yo oigo algo y eso activa mi fe, y entonces esa mi fe me hace, hermano, que en un momento dado Dios me traiga lo que yo no veo, me lo traiga para hacerlo realidad. Dios primero nos bendice con cosas invisibles y luego nuestra fe lo que hace es hacer visible lo que Dios ya nos dio como invisible. Confianza, fiabilidad, una certeza, una prenda de fidelidad. Aleluya. Es decir que, hermano, por eso es que la fidelidad está íntimamente ligada con la fe, ¿verdad? Y creo yo que es, y lo vamos a ver más adelante, que es una de las dimensiones más altas a las que se llega a través de la fe. Ok. Pistis viene de peito, que significa convencer. Por eso le decía, ¿verdad, hermano? Que nosotros cuando persuadimos a alguien lo estamos convenciendo. Es tener una seguridad, es convenir, es creer y es dar. Es decir que, hermano, la fe está íntimamente ligada con varias cosas y que como un fruto del Espíritu nosotros tenemos que desarrollarla, tenemos que, hermano, cultivarla para que esa fe llegue a la estatura que nosotros necesitamos como hijos de Dios para vivir en esta tierra. Al igual que las otras facetas del fruto,
debe de cultivarse. Aquí está lo que le he venido diciendo, al igual que las otras facetas del fruto, debe de cultivarse. La fe es necesaria que sea cultivada. Y la fe significa, hermano, creerle a Dios. Mire, mucha gente tiene problemas cuando lee la Biblia y es entendible porque pues si uno está empezando una relación con Dios, su fe no se ha desarrollado. La fe es por el oír y la primera faceta que se da de esa fe es cuando oye el llamado a la salvación, cuando oye el redarguir del Espíritu Santo y eso lo lleva, hermano, a querer recibir a Cristo como Señor de su vida. Pero... Pero es triste cuando nosotros nos damos cuenta que hay cristianos de muchos años de ser cristianos que todavía, hermano, no han desarrollado su fe y que al no desarrollar su fe, entonces se encuentran ciertos pasajes en la Escritura y dicen, no, esto no puede ser posible. Mire, realmente la Biblia tiene cosas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como Dios es el Dios de los imposibles, entonces definitivamente, hermano, van a estar escritas cosas que son imposibles ante los ojos humanos. Pero esto no se trata de verlo con ojos humanos, sino tenemos que verlo con ojos espirituales, como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta manera, aunque parezca imposible ante los ojos humanos, nosotros sabemos que por la fe todo es posible, definitivamente. Debemos actuar, dice, en la convicción de que lo que Dios nos ha prometido nos lo va a dar. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado como una promesa, Dios lo va a hacer una realidad. Lo que necesitamos es activar nuestra fe. Al activar nuestra fe, nosotros estamos diciendo, yo le creo a Dios y como Él es galardonador de los que le buscan, entonces Él hace que sea una realidad aquello que Él ha prometido. Hay cosas que tal vez Dios no te ha prometido de una manera específica, ¿verdad? Pero que sí son parte de las promesas de Dios, que tú no lo has visto de una manera específica, ¿verdad? Dios dice, por ejemplo, yo te voy a bendecir. Sí, amén, pero no te dijo qué tipo de bendición específica Él te va a dar. Digamos que fuera una bendición de tipo material. Ok, Dios solo dijo te voy a bendecir, pero hay una bendición específica. Entonces tú activas tu fe diciéndole, Señor, tú prometiste bendecirme, pero ¿cómo me vas a bendecir? Con este medio de transporte, con esta casa, con qué sé yo, con este negocio. Tú me vas a proveer para el negocio. Entonces tú activas tu fe porque hay una promesa de parte del Señor. Amén. Ok. Algunas versiones traducen en lugar de fe, fidelidad, y es porque la semilla de la fe debe dar como fruto la fidelidad. Entonces, hermano, realmente por eso es que la Biblia dice que si la fe fuera como un granito de mostaza, la pone como un grano de mostaza, la pone como una medida, pero eso se tiene que desarrollar. Un granito de mostaza es pequeño, es insignificante, ahí está, nadie lo ve. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, hermano, que aunque sea pequeño, cuando se siembra, puede desarrollar una de las hortalizas más grandes, ¿verdad? Y hasta llegar a alcanzar, hermano, el nivel, la medida para poder dar el fruto. Entonces, creo yo que en el caso de la fe necesitamos desarrollarla porque eso activa en nosotros la fidelidad. Fidelidad primeramente hacia Dios, hermano, y fidelidad después hacia los demás, ¿verdad? Nadie puede ser fiel a Dios si no es fiel a los demás, pero primero se desarrolla la fidelidad hacia Dios y después la fidelidad también hacia las personas. Aquí hay algo bien importante, el concepto de fidelidad fuera de lo que es el Evangelio se ve, hermano, como algo natural, pero la fidelidad no es algo natural, la fidelidad es algo espiritual. Por eso es que la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede ser fiel, puede ser leal. Perdón lo que voy a decir en este momento, puede ser leal como lo son los perritos. Los perritos son leales, ellos no es que sean fieles, sí, se le conoce secularmente como, ay, el perro es el mejor amigo del hombre, es fiel. Sí, está bien, hermano, pero eso es concepto humano, pero concepto espiritual, la fidelidad no puede ser porque la fidelidad es una característica de nuestro espíritu y como es característica de nuestro espíritu, hermano, entonces no puede ser algo natural. Ok, avancemos. Mire lo que dice la escritura en Hechos capítulo 11, versículo número 23. El cual, cuando vino
y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Dice, hermano, aquí dice que cuando vio, dice, la gracia de Dios se regocijó. Aquí está hablando de Pedro. Según recuerdo, está hablando de Pedro, hermano, que cuando vio se regocijó y se animaba a todos, dice, a que con un corazón firme permanecieran fieles, permanecieran con fe al Señor, permanecieran desarrollando su fe al Señor. Definitivamente, hermano, la fe tiene diferentes facetas, ¿verdad? Y dentro de esas facetas, pues hay una faceta que se manifestó en el momento precisamente de nuestra salvación. La fe se puede ver como don, como una arma de la armadura de Dios. La fe se puede ver precisamente como la estamos viendo, como un fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu llamado fe, hermano, que alcanza su estatura de fidelidad, entonces podemos permanecer. Nadie va a ser fiel, hermano, si no es por medio del Espíritu Santo. Ok, avancemos. La siguiente faceta aquí es la mansedumbre, mansedumbre. Y la mansedumbre es la manifestación del amor, hermano, que nos ayuda a soportar en medio de cualquier circunstancia. Es decir, a veces nosotros vemos a las personas, hermano, y decimos, a la que aguante tiene la persona, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacerlo? Claro, en lo natural podría tener ciertas virtudes de este tipo, pero en lo espiritual, hermano, es precisamente la mansedumbre. Y que estas son características, hermano, que el Señor Jesucristo mismo dijo que Él tenía y que se podían aprender. Miremos lo que dice, hermano, el nombre de mansedumbre viene de la palabra griega 4236, que es praotes, que significa gentil, humilde, manso, gentileza, humildad y mansedumbre. Es decir, que la humildad y la mansedumbre están íntimamente ligadas. Recordemos, y vamos a leerlo más adelante, pero dice el Señor, hermano, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas dos características, hermano, no se pueden desligar, prácticamente están amalgamadas, ¿verdad? Eh, Fíjese, hermano, que la mansedumbre no consiste solo en el comportamiento externo del trato de la persona con sus semejantes, sino de la obra en el alma. Es decir, hermano, que Dios hace una obra en nuestra alma para que nosotros aprendamos a ser mansos, ¿verdad? Porque como ya vimos, esta característica o esta faceta del fruto tiene como característica el soportar, hermano. Y la Biblia dice que soportemos con paciencia a los demás. Sí, pero no solamente que nosotros nos estemos aguantando por dentro, hermano, y externamente estemos tratando de manifestar que sí soportamos o que tenemos mansedumbre. No, sino que esto tiene que ser algo que brote de nuestro interior. Como es un fruto del Espíritu, hermano, entonces brota y esto va a afectar, por así decir, nuestra alma de tal manera, hermano, que Dios nos arranca esas reacciones violentas, esa forma, hermano, de a veces contestar, de a veces de dar a conocer cuál es nuestro temperamento. Entonces yo creo que hay una obra que el Señor hace en nuestra alma. Fíjese que es la disposición de aceptar los tratos de Dios sin discutirlos. Mire, hermano, a veces le pasó a Job, que Dios pone a Job como un hombre paciente, ¿verdad? En la palabra, y por supuesto que él tenía esa paciencia. Pero cuando nosotros vemos el proceso de Job, capítulo 1, dice la Biblia que él, hermano, no pecó en el capítulo 1, 2, pero ya cuando vemos en el capítulo 3, la cosa fue distinta, porque Job dio rienda suelta a sus pensamientos y a muchas otras cosas. Entonces, hermano, es importante que nosotros aceptemos los tratos de Dios. Lo que viene parte de Dios, pues lo recibimos, aunque eso que recibimos pueda venir un trato. Ahora, si viene de parte del enemigo, reprendemos y rechazamos en el nombre de Jesucristo. Es una condición de mente y de corazón. Es decir, hermano, que nosotros, como ya cambió nuestro corazón, entonces nuestra mente también ha sido transformada, ¿verdad? Porque, pues recordemos que
La palabra arrepentimiento es un cambio de mente y la palabra conversión es un cambio de actitud. Entonces, como ya cambió nuestra mente, podemos tener actitudes distintas, pero eso muestra que también en nuestro interior, hermano, en nuestro corazón hay un cambio. Ok. Mire, la mansedumbre está estrechamente ligada a la humildad, ya que es consecuencia de ella. Es decir, hermano, la humildad es una consecuencia de la mansedumbre. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Es decir, no se puede ser humilde si primero no se es manso. Entonces, la humildad, hermano, tiene como requisito, tiene como antecedente, hermano, lo que es precisamente la mansedumbre. Entonces, Dios nos enseña a ser mansos a través de un fruto del Espíritu que brota en nuestro interior, y entonces nos va a ser más fácil ser humildes, pero es muy difícil ser humilde si no se es manso. Ok, entonces si nos damos cuenta, hermano, aquí el Señor precisamente dice, mire lo que aquí establece el Señor, que la mansedumbre está estrechamente ligada a la humildad, ya que es consecuencia de ella. Eso entonces nos enseña a nosotros, hermano, que la humildad no se puede dar en nuestra vida si nosotros, hermano, no somos mansos. Es decir, por eso es que el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, quiere decir que la mansedumbre es un antecedente, es un prerequisito para poder llegar a ser humilde. Entonces, nadie va a ser humilde si definitivamente no es manso. Y como estas son características que son propias de un cordero, por eso es que el Señor dijo: aprended de mí, porque Él se había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, fíjese que, hermano, este es un aspecto bien importante que tenemos que analizar, y es el hecho que dice la escritura, hermano, o más bien dicho, hermano, que nosotros vemos aquí que la mansedumbre no significa que alguien no se pueda defender, sino que pudiendo hacerlo, lo evita, por lo que se relaciona con el dominio propio. Es decir, que estas facetas del fruto del Espíritu están íntimamente ligadas unas con otras, de tal manera, hermano, que la mansedumbre definitivamente se manifiesta en que muchas veces nos hacen una injusticia, nos ofenden, y tenemos el derecho, por así decirlo, de defendernos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya ministró nuestra alma, y eso trae como consecuencia entonces que nosotros podamos manifestar esa faceta del fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Mire, aquí está precisamente, hermano, lo que le estaba citando, el verso que le estaba citando, Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended. Esto es algo bien, bien importante, porque aquí dice: aprended. Entonces, hermano, no se puede aprender si no hay en nosotros esa disposición de aprender. Por eso es que el Señor nos demanda que seamos discípulos de Él. Pero fíjese que para poder aprender a ser manso y humilde, hay que tomar el yugo. Y para tomar el yugo, pues, hermano, definitivamente tenemos que someternos, tenemos que, ahí sí que inclinar nuestra cerviz para que nos pongan el yugo. Y eso ya denota, hermano, la disposición que nosotros podemos tener. Y entonces aquí dice claramente que ahí vamos a hallar descanso precisamente para nuestras almas, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces quiere decir que la mansedumbre denota la espiritualidad de alguien. Si una persona le cuesta ser humilde, pues, hermano, esta es una relación prácticamente directa. Aquí diríamos, a mayor mansedumbre, mayor espiritualidad. Mientras menos mansedumbre tenemos, menos espirituales vamos siendo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Entonces quiere decir que hay una relación directa entre la mansedumbre y la espiritualidad. Y por eso, hermano, yo creo que estos de alguna manera se vienen a constituir en parámetros para poder medir cómo estamos nosotros en cuanto a la espiritualidad.
Ok. Avancemos. El siguiente sería la templanza o dominio propio, ¿verdad? Y aquí hablamos del amor, que es la base de estas facetas del fruto. Entonces hablamos del amor como el equilibrio, ¿verdad? La palabra, hermano, de donde viene esta palabra templanza o dominio propio, es la palabra encrateia, que significa dominio propio, continencia, templanza. Y viene de encrates, que es fuerte en una cosa, bien controlado, dueño de sí mismo. De hecho, hay versiones que la traducen como fuerza, la fuerza que nos ayuda a contener, la fuerza que nos ayuda, hermano, a poner límite, la fuerza que nos ayuda a decir hasta aquí. O sea, tenemos que aprender, hermanos, a ser equilibrados, y eso nos lo da precisamente el dominio propio, hermano, y la templanza, ¿verdad? Debemos de tener equilibrio en todo lo que hagamos, definitivamente, hermano. Y eso lo hace precisamente esta faceta del fruto del Espíritu. Claro que en el aspecto natural, la práctica de algo, hermano, hace que nos volvamos equilibrados. Pero aquí no estamos hablando métodos naturales, sino estamos hablando de lo espiritual, y la forma espiritual de poder tener el equilibrio, de poder tener el dominio propio, hermano, es precisamente cuando nosotros dejamos que la faceta del fruto del Espíritu llamado templanza se manifieste en nosotros. Un ejemplo de esto es la forma como se templa el acero. Primero se somete a altas temperaturas y luego a bajas temperaturas. Primero a fuego, después se mete en agua, ¿verdad? Si soporta los cambios de temperatura, entonces se dice que está templado. Así se le llama al hierro, ¿verdad? Mero fuego, después ahí se va templando, hermano, de tal manera que eso le da cierta dureza al material, porque ya se templó, ya se equilibró. Entonces, esto es muy, muy importante, hermano. Definitivamente, cuando un cristiano no ha sido templado, no tiene esta faceta del dominio propio, entonces, hermano, se va a ver en su testimonio, se va a ver en su conducta, se va a ver en su comportamiento, que no tiene límites, en su forma de hablar, en muchas maneras, hermano, lo vamos a ver. Veamos aquí algunos ejemplos, hermano, de lo que es el dominio propio, ¿verdad? ¿En qué deberíamos tener dominio propio? Por ejemplo, la Biblia dice, hermano, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, en la relación conyugal, es decir, hermano, en las relaciones íntimas en una pareja, debe de haber templanza, debe de dominio propio, que cada uno, hermano, aprenda a tener ese dominio. No puede ser que seamos desequilibrados como cristianos, hermano, en ese aspecto. No voy a entrar en detalles porque no es un tema matrimonial. Proverbios 16:32, hermano, nos habla de que nosotros debemos de tener control sobre nuestro espíritu. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Entonces, muchas veces, hermano, cuando nosotros nos enojamos, nos molestamos, dejamos que la ira llegue a nuestra vida, y como consecuencia podemos terminar haciendo cosas en algunos en momentos malas, pero no pecaminosas, pero hay momentos en los que se puede llegar inclusive a pecar cuando no se tiene ese dominio propio, ¿verdad? Definitivamente el dominio propio tiene muchas, muchas características, hermano, que nosotros debemos de analizar, y que debemos de ir viendo cómo vamos evolucionando en ese dominio propio. Proverbios 25:28, hermano, dominio propio para poder rechazar lo malo. Es decir, hermano, para poder poner límites, para poder decir un hasta aquí. Tenemos y necesitamos precisamente ese dominio propio. No solo para discernir entre lo bueno y lo malo, sino para poner un alto. Porque hay personas que sí saben discernir, sí saben separar entre lo bueno y lo malo, pero el problema es que no saben, porque como no tienen el dominio propio, no tienen la templanza, entonces no saben hasta qué momento ponerle un alto a ciertas cosas. Hermano, Proverbios 23 del 1 al 3 nos habla que tenemos que poner cuchillo a nuestra garganta. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que saber, mire, no solo satisfacer nuestra hambre, sino que también nosotros nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que saber hasta qué momento comer, principalmente cuando uno está fuera de casa. No se trata de comer lo que nos pongan delante, sino que, hermano,
tenemos que aprender a decir no, a poner un alto, a poner un límite, ¿verdad? Y la Biblia pues lo pone aquí como poner cuchillo en nuestra garganta. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos habla, hermano, de que nosotros tenemos que ser prudentes en nuestra forma de hablar. Es decir, no hables todo lo que piensas, hermano, pero sí piensa todo lo que hables. Eso sí es importante, que antes de hablar pienses bien. Irá a traer una consecuencia. Lo que voy a decir no va a ofender a alguien. No será que lo que voy a decir, no, yo digo lo que pienso y qué me importa lo que los demás digan. Yo sí que no tengo pelos en la... No. La Biblia dice que si tú no tienes pelos en la lengua, hermano, entonces tienes problema porque tienes falta de prudencia, y esa falta de prudencia va a traer consecuencias a tu vida, te va a meter en problemas constantemente. Por ejemplo, la Biblia habla de David, que era prudente en su hablar. Era una de las características que tenía precisamente, hermano, este hombre llamado David, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Avancemos ahora y veamos otra de las facetas, hermano, del fruto del Espíritu, la justicia. La justicia es el amor equitativo. Aquí, hermano, hay muchas cosas que tenemos que ver. Mire, viene esta palabra justicia, viene del griego dikaiosune, que significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Carácter o cualidad de ser recto o justo, caminar correctamente delante de Dios, obediencia a la ley del Señor. Entonces, por lo menos aquí vemos, hermano, tres conceptos básicos de lo que es justicia. Carácter o cualidad de ser recto o justo, ¿verdad? Caminar correctamente delante de Dios y obediencia a la ley del Señor. Entonces no solo habla de ser equitativo, sino que también aquí ya nos da otros conceptos. Por lo menos la obediencia, hermano, ya está aquí íntimamente ligada. El caminar de una manera adecuada delante de Dios, eso nos está dando definitivamente a nosotros este tipo de fruto del Espíritu. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo. Bueno, aquí, hermano, realmente nosotros debemos de saber quién es justo, el que practica la justicia. Y el que practica la justicia es justo. Pero entonces nosotros, ¿por qué somos justos? Primero, tenemos que saber que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que se dice de Abraham que es el padre de la fe, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recuerdes, hermano, que en la ley había que hacer para merecer algo. Es decir, para que tú merecieras algo, tenías que hacer algo y entonces lo merecías. Pero en la gracia no es así. En la gracia es creer para merecer. Al que cree, todo es posible. Abraham creyó, le fue contado por justicia. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros primeramente creímos en el Señor y entonces el Señor nos tomó como justos. Fuimos justificados por la fe. Entonces ahora, como ya fuimos justificados, ahora somos justos. Pero ahora aquí hay otra cosa, que entonces para permanecer siendo justo se necesita practicar la justicia. Y eso es de lo que está hablando este versículo precisamente, que el que practica la justicia es justo. Pero es decir, nosotros somos justos por Cristo, por la fe en Cristo. Pero ahora, entonces la siguiente etapa es que nosotros podamos, hermanos, practicar la justicia para permanecer siendo justos. Mire lo que dice Primero de Juan capítulo 3 verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, hermano, aquí hay otro aspecto importante que es que nosotros debemos de analizarlo, y es el hecho que hay una diferencia. Es decir, que la práctica de la justicia marca la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entonces nosotros, hermano, definitivamente necesitamos practicar la justicia, porque el que es justo, eso lo dice Apocalipsis, entonces que practique la justicia. Ya eres justo, ahora demuestra que eres justo practicando la justicia. Aquí me viene a la mente, hermano, un testimonio que he dado en algunas oportunidades, y es el hecho que
que mientras yo trabajaba secularmente, hubo una oportunidad que me acusaron de algo malo. Y entonces el que era mi jefe me llamó y me dijo, fíjese que lo están acusando a usted de esto y lo otro. Y entonces yo le dije, pero usted sabe que eso no es cierto. Y entonces él me dijo, yo sé que usted es honrado, demuéstreme que lo es. Entonces no es lo mismo que tú y yo digamos que somos honrados y que los demás sepan que somos honrados a que demostremos que somos honrados. Entonces, aplicándolo aquí al aspecto de la justicia, entonces nosotros somos justos porque Cristo nos hizo justos, pero ahora demostremos que somos justos. ¿Cómo? Practicando definitivamente la justicia. Así que, hermano, en el nombre del Señor es necesario hacerlo. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, verso 15, y aquí está ligándolo a la obediencia. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Juan, hermano, estaba bautizando en el río Jordán. Jesús llegó para ser precisamente bautizado por Juan, y cuando Juan lo vio no lo quería bautizar. Entonces Jesús le tuvo que decir, Juan, yo vine para obedecer la ley, yo vine para cumplir la ley, yo no vine para abrogar la ley, yo no vine para anular la ley, sino para cumplirla y obedecerla. Así que es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, cumplir la justicia habla de obediencia. Entonces, hermano, la obediencia está íntimamente ligado con la práctica de la justicia. Y vemos aquí entonces, hermano, 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice aquí. Ahora, esto es muy importante. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, ¿quién es el justo? El que ya fue justificado por la fe en Cristo. Pero, hermano, para permanecer en esa justicia necesita practicar la justicia. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces quiere decir, hermano, que el justo es como la marca mínima para ser salvo. Aquí, yo creo que aquí el justo del que está hablando es el justo que ha sido justificado por la fe. Ese es el justo que con dificultad se salva. El justo que practica la justicia entra a otra categoría y es ya, hermano, para convertirse, por así decirlo, en la esposa. Pongámoslo de esta manera, el justo que se salva con dificultad es el justo, hermano, el justo salvo. Ese es el que, ¿cómo decirlo? Tal vez lo voy a decir de otra manera. Es el justo que es iglesia normal, ¿verdad? Ya creyó, ya aceptó a Cristo. Pero, hermano, de ahí el justo que practica la justicia es aquel que ya va accediendo a la categoría de novia para ser parte de las bodas del Cordero. Ok. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Mire, hermano, la coraza de justicia es para ser guardados del mal. Entonces, quiere decir que no es solo de practicar la justicia, también esta misma justicia se convierte en una coraza para guardarnos de todo mal. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la justicia, nos estamos apropiando de esa arma, de la armadura de Dios, hermano, para poder ponerla, y esto nos va a guardar de los ataques del enemigo. Por eso, cada una de las demandas que Dios nos pone, al final redunda en un beneficio para nosotros mismos, porque en este caso Dios nos pone la justicia como una demanda de una faceta del fruto del Espíritu, pero que eso va a traer como consecuencia en nuestra vida, hermano, que nos defienda de los ataques del enemigo, ¿verdad? Veamos algunos beneficios de practicar la justicia. Número 1, según Proverbios capítulo 3, versículo 32, hermano, practicar la justicia nos lleva a tener comunión con Dios. El que practica la justicia está en constante comunión con el Señor. Número 2, según Santiago capítulo 5, verso 16, el que practica la justicia, hermano, su oración es eficaz delante de Dios. Es decir, su oración es efectiva, su oración es segura, tiene certidumbre de que Dios le va a responder aquello que ora. Según de Timoteo 4:8, el que practica la justicia, Dios le dará la corona de la justicia. Esa corona de justicia el Señor se la va a dar a los que practican
practican la justicia. Y ese es un galardón que el Señor le va a dar a sus hijos. Y luego, hermano, aunque hay muchos casos o ejemplos más, perdón, más que casos, ejemplos, hermano, Salmo 146:8, Dios ama a los que practican la justicia. Entonces es tiempo de practicar la justicia para apropiarnos de estas bendiciones. Ok. Vayamos a un poquito más adelante, hermano, a ver la verdad que nos habla del amor íntegro. Cuando se habla de íntegro, se habla de integridad, integridad se habla de integrar, es de tener las cosas unidas, es decir, de tener un sustento, una base, un fundamento, hermano, sólido, ¿verdad? Esta palabra, hermano, verdad, viene del griego aletheia, que significa veracidad, verdad, no meramente algo verbal, sino sinceridad e integridad de carácter. Es decir, no algo que brota, como se dice, del diente al labio, sino que es algo que viene del interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir, hermano, que si nosotros tenemos verdad en nuestro corazón, definitivamente esa verdad se va a manifestar en las diferentes dimensiones en nuestra vida y sobre todo en nuestro hablar, ¿verdad? Es excelencia personal, es franqueza, es libre de pretexto, es simulación, libre de pretexto, simulación o engaño, ¿verdad? Libre de pretexto, simulación o engaño. Eso significa verdad. Mire lo que dice Juan 1:14, hablando del Señor Jesucristo. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, entonces quiere decir que si Jesús era lleno de verdad, de gracia y verdad, pero voy a enfatizar a la verdad. Si Jesús era lleno de verdad, entonces eso significa que nosotros de la misma manera, para ser verdaderos, porque recuerden que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, verdaderos fieles, verdaderos, bueno, todo. El Señor anda buscando verdadero y por eso nos da la comida verdadera, ¿verdad? En la Santa Cena. Pero si Él anda buscando verdaderos, entonces tenemos que estar llenos de la verdad. Y para poder estar llenos de la verdad, hermano, tenemos que saber que hay 4 pasos que nosotros tenemos que dar. Número 1 sería recibir a Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, recibiendo a Cristo, empieza, hermano, la verdad en nosotros. Número 2, aquí hay mucho que hablar, pero yo solo voy a mencionarle. Número 2, hermano, sería nosotros recibir al Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo, dice el Espíritu de la verdad. El Espíritu es la verdad. Entonces, Cristo es la verdad, el Espíritu también es verdad. Entonces, quiere decir, Cristo es la verdad, que es nuestro modelo de vida, nuestro parámetro de vida. Luego, Él viene el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, pero el Espíritu es verdad también. Como Él es verdad, entonces a través de Él, nosotros alcanzamos esa estatura para poder llegar a ser verdaderos. Y luego, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, entonces la palabra del Señor también es verdad. Cuando nosotros nos apropiamos de estas 3 facetas de la verdad, entonces se establece una virtud en nosotros que se llama verdad. Y entonces nosotros podemos llegar a ser verdaderos. Pero si no tenemos estas 3 facetas de la verdad en nuestro interior, es muy difícil que nosotros podamos llegar a ser verdaderos. Amén. Avancemos. Mateo capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron sus discípulos junto con los maestros herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Mire, hermano, la imparcialidad está íntimamente ligado con la veracidad. Por eso es que, hermano, mucha gente no puede ser imparcial porque no es veraz. Y no es veraz porque no tiene las 3 facetas de la verdad: la palabra, el Espíritu y Jesucristo. Al no tener esas 3 facetas, no puedes, hermano, no puede ser veraz, y como no puede ser veraz, no puede ser imparcial. Pero en el caso de Jesús era imparcial porque tenía veracidad. Miremos lo que dice Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo, maestro,
Sabemos que hablas y enseñas rectamente. Es el mismo pasaje que leímos, hermano, en el versículo anterior, solo que anterior estaba en Mateo y ahora lo estamos viendo en Lucas. Sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces nadie puede hablar ni enseñar rectamente si no es veraz. Entonces, hermano, y para ser veraz se necesita ese fruto del Espíritu, que ese fruto del Espíritu se va, hermano, a manifestar en nosotros en la medida que nosotros nos neguemos a sí mismo, muramos a esa falsa verdad que podamos haber tenido y entonces se va a manifestar ese fruto del Espíritu. Juan capítulo número 18, versículo número 37. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Mire, esta es otra cosa importante, hermano, porque nadie va a escuchar la verdad si no tiene verdad, si no es veraz. Entonces, hermano, definitivamente cuando alguien es de la verdad, conoce, conoce la verdad y escucha la voz del Señor. Nadie nos va a escuchar a nosotros que le estamos hablando verdades si no es de la verdad. Cuando alguien no es de la verdad, rechaza las verdades que vienen de parte del Señor. Y esto sucede mucho con la religiosidad. Es un grave problema porque los religiosos sí tienen verdades, pero no son verdaderos. Entonces, cuando uno habla, cuando uno ministra, más bien dicho, uno no ministra de lo que sale de su boca, sino de lo que hay en el corazón. Por eso es que Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo de la hermosa, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, no lo que hablamos te damos, lo que tenemos. ¿Y qué tenían en su interior? Hermano, verdad, y como tenían verdad, lo pudieron hacer la obra, ¿verdad? Para aplicar lo que estábamos hablando. Entonces, cuando alguien es de la verdad, conoce la verdad y va a escuchar también la verdad del Señor. Ok, Efesios capítulo 6, versículo número 14. Mire lo que dice aquí: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Es decir que, hermano, la verdad lo que hace es afirmar la vestidura, porque si nos vamos a ceñir con el cinto de la verdad, es porque entonces, hermano, la verdad se convierte en lo que va a afirmar, lo que va a poner sólida, hermano, nuestra vestidura. Cuando no hay un ceñidor, entonces la vestidura, por así decirlo, está floja. La vestidura se puede caer, inclusive, digamos, en el caso de un varón, se le puede caer hasta el pantalón, hermano, como consecuencia que no está ceñida su vestidura. En el caso de una mujer, podría ser una falda, podría ser un vestido que se le levante como consecuencia de no tener ese ceñidor. Entonces, la verdad viene a constituirse en una de las armas, hermano, de la armadura de Dios aquí que está descrita en Efesios capítulo 6, verso 14. Entonces es muy importante porque la verdad afirma las cosas, la verdad solidifica, la verdad establece, la verdad, hermano, nos hace a nosotros ser estables, ser equilibrados también. Ok. La última faceta del fruto del Espíritu que vamos a analizar hoy sería la alabanza, que es el amor que se expresa. El amor, hermano, por medio de la alabanza, la adoración, lo que nosotros hacemos es expresar nuestro amor hacia Dios. Ok, aquí, hermano, hay dos conceptos que tenemos que ver, porque cuando hablamos de alabanza, no estamos diciendo los coros más alegres y después los coros, hermano, que sirven para adorar a Dios, sino que alabanza en términos generales. Y por eso tenemos estos dos conceptos. La primera sería la palabra adoración, que viene del griego proskuneo, ¿verdad? Que significa besar, como el perro lame la mano de su amo, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, postrarse o suplicar. Es decir que, hermano, cuando hablamos de adoración, estamos reconociendo la insignificancia nuestra y la grandeza de nuestro Dios. La adoración, como lo hemos dicho y hemos sido enseñados también en esto, no es más
que, hermano, expresar lo que Dios es declarar lo que Dios es. La adoración, hermano, es la expresión de lo que Dios hace, es la gratitud por lo que Dios hace, pero la adoración es por lo que Dios es, ¿verdad? Reconocer lo que Dios es. Entonces, veamos el otro concepto que sería la alabanza, del griego epainos, hermano, que significa elogiar, alabanza, alabar y ofrenda de gratitud. Esto solamente para tener los conceptos claros de lo que es alabanza y adoración. Entonces, adorar a Dios es expresarle lo que Él es. Alabar a Dios es expresarle la gratitud por lo que Él hace, ¿verdad? Amén. Veamos lo que dice Juan capítulo 4, verso 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Aquí hay algo bien importante que tenemos que enfatizar, hermano, que alabanza y adoración no forzosamente significa cantar, aunque esa es la expresión final de nuestra alabanza y de nuestra adoración, pero no empieza ahí. La raíz de la alabanza y la adoración está en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de conducta, porque ¿de qué sirve que yo cante y en el canto estoy expresando una gratitud, mi amor, qué sé yo, para el Señor, si al final yo llevo una vida como a mí se me da la gana? No, o sea, cuando yo estoy adorando, mis palabras tienen que ser consecuentes a mi forma de vida, es decir, mis palabras tienen respaldo en mi conducta, en mi forma de ser, porque si no, pues voy a ser como címbalo que retiñe, pero no realmente no estoy expresando el respaldo de mi adoración, el valor que le da mi adoración, mi canto, perdón, hermano, el valor que de mi canto está en mi forma de vivir. Cuando yo tengo una forma de vivir agradando a Dios, definitivamente mi adoración, aunque no esté en la nota, aunque mi canto esté fuera de tono, al final Dios lo va a recibir y lo va a perfeccionar porque yo estoy viviendo agradándole al Señor. Amén. Sigamos. Salmo 33, 1. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces quiere decir que para poder ser un verdadero adorador, que son los que el Señor busca, hermano, se necesita integridad. Integridad tiene que ver con rectitud, integridad tiene que ver con honestidad, integridad tiene que ver con honradez. Es decir, la integridad está ligada a muchas cosas. La integridad también está ligado a que mi espíritu, alma y mi cuerpo estén en una misma sintonía. Es decir, que mi espíritu sea quien reciba las instrucciones del Espíritu de Dios, las mande a mi alma y luego mi cuerpo termine obedeciendo, ¿verdad? En todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una integridad, estoy integrado, hermano, y conectado también con el cielo. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, la alabanza se debe de perfeccionar, pero ¿cómo se va a perfeccionar la alabanza? Cuando tenemos actitudes que corresponden a niños. Cuando decimos a niños, no estamos hablando aquí del aspecto madurez, sino que estamos hablando de sencillez, estamos hablando de humildad, estamos hablando de aspectos que la misma palabra establece cuáles son esos aspectos, hermano, para poder alcanzar una perfección en la alabanza, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el Señor anda buscando verdaderos adoradores, y cuando encuentre verdaderos adoradores, entonces, hermano, también va a encontrar verdaderos servidores, porque el Señor busca primero la adoración. ¿Para qué? Para ver cómo está nuestro servicio. Entonces, quiere decir que la adoración se constituye en un requisito del servidor. Nadie puede servir adecuadamente al Señor si no, hermano, es un verdadero adorador primero. Entonces Dios evalúa nuestra adoración para ver, por así decirlo, si nos da el privilegio de ser servidores de Él. Entonces, para ser un buen siervo, un buen servidor, necesitamos, hermano, ser primero adoradores.
Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Para poder ser verdaderos adoradores también se necesita santidad. ¿Qué significa santidad? Significa ser apartado para Dios. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para Dios, estamos diciendo, hermano, que entonces estamos siendo santos. Y recuérdese que la misma escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante que nosotros aprendamos, hermano, a adorar al Señor en santidad. Saber que, porque la Biblia dice que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga a la vez. Que o brota dulce o brota amarga, pero la amarga siempre va a contaminar a la dulce. Entonces de nuestra vida no pueden brotar dos cosas. O somos santos o no lo somos, hermano. Por eso es que la Biblia dice, el que quiera ser inmundo, que se vuelva más inmundo, pero el que quiera ser santo, que se santifique más, que se aparte más para el Señor. Entonces, eso es muy necesario. Y luego, terminemos, hermano, con este Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Para ser verdaderos adoradores se necesita estar revestidos de humildad. Recuérdese, hermano, que el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Y lo citamos hace unos momentos cuando hablábamos de la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, la humildad es consecuencia de la mansedumbre. Entonces, mire cómo el Señor nos enseña a que siempre hay un requisito, hermano, previo para poder alcanzar la estatura de humildes. Y es que, hermano, la misma palabra del Señor dice que Él da gracia a los humildes. Él les da herencia a los humildes. Es decir, ser humildes es no solamente es un estado, sino que es una dimensión a la que nosotros entramos, esa estatura de humildad. Pero a veces para alcanzar ese estado y llegar a la dimensión de la humildad, necesitamos nosotros pasar por procesos de humillación. A ninguno de nosotros nos gusta ser humillados. Sin embargo, muchas veces es necesario para poder alcanzar la estatura de humildad que necesitamos. Así que, hermano, nadie va a poder ser un verdadero adorador si no también se reviste de la humildad. Así como Cristo, siendo Dios, hermano, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y en esa condición, hermano, él llegó a la muerte. Entonces nosotros debemos de aprender a despojarnos de algunas cosas para mostrar también, hermano, nuestra disposición de alcanzar esa estatura de humildad. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Gracias a Dios, pues hoy concluimos este tema, ¿verdad? Relacionado al fruto del Espíritu en su segunda parte. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que sobre todo estemos aprendiendo y fundamentándonos en la doctrina, que esto le va a dar solidez a nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nunca retorna vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual tú le envías. Bendice, Señor, a cada uno de los que reciben esta administración, esta enseñanza, y que esta enseñanza nos lleve, Señor, a fructificar, que nos dé el entendimiento necesario y así podamos dar fruto, Señor, no solo al 30, al 60, sino que aún al 100 por uno. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo tema. Bendiciones.